Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 8, que dice así, el ejercicio 8 de física cuántica, ¿vale? Dice así, al incidir luz de longitud de onda lambda igual a 620 por 10 elevado a menos 9 metros sobre una fotocélula, se emiten electrones con una energía cinética máxima de 0,14 electronvoltios, ¿vale? Nos piden, por una primera parte, que calculemos el trabajo de extracción y la frecuencia umbral de la fotocélula. Y por otra parte, ¿qué diferencia cabría esperar en los resultados del apartado A si la longitud de onda incidente fuera el doble? ¿Vale? Bueno, aquí lo único que vamos a hacer es anticipar una cosa. Si la longitud de onda fuese el doble, significa que la frecuencia sería la mitad, ¿no? Eso va a tener importancia, ¿no? Solo vamos a, de momento, a afrontar o a dar esta pequeña pista, ¿vale? Nos dan estas constantes, la constante de Planck, h igual a 6,6 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo, la carga del electrón, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, y la velocidad de la luz, que es 300.000 kilómetros por segundo, o lo que es lo mismo 3 por 10 elevado a 8 metros segundo a la menos 1. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, ya está planteado el problema, vamos a resolverlo. Bien, pues planteado ya el ejercicio, pasamos a su resolución. Vamos a pasar a resolverlo, ¿de acuerdo? Bien, sabemos que la lambda vale, en este caso concreto, 620 por 10 elevado a menos 9, perdón, menos 9 metros. Y de aquí podemos calcular la frecuencia. Esto es automático y ya sabemos que C es igual a quién, a lambda por F. Luego la frecuencia va a ser igual a C partido por quién, por lambda. Es 3 por 10 elevado a 8. Y la lambda sería, hemos dicho 620 por 10 elevado a menos 9. Si hago esas operaciones, me quedaría, bueno, puedo trabajarla un poquito más. 3 partido de 62, 3, perdón, por 10 elevado a 8, partido de 62 por 10 elevado a menos 8. Esto me quedaría igual, operando aquí un poco más, a 3 partido por 62 por 10 elevado a 16, ¿vale? Hercio. Muy bien. Y tenemos, no olvidemos hacer de nuevo nuestro esquema. Tenemos el efecto fotoeléctrico, una placa metálica sobre el que incide una cierta radiación con una cierta lambda, de la cual hemos calculado aquí la frecuencia. Y de aquí van a salir electrones con una cierta energía cinética, ¿vale? Bueno, ya hemos calculado la frecuencia. La energía cinética del electrón me la dan directamente, que es quien 0,14 electronvoltios. Yo lo paso esto al sistema internacional, sería 0,14 y ahora un electronvoltio. Sabemos que es el trabajo puesto en juego cuando se desplaza una carga de un electrón por una diferencia potencial de un voltio. Vamos a poner así, una carga, que es concretamente la del electrón, por un incremento de potencial de un voltio. Es decir, sería 0,14 la carga del electrón, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19, y la diferencia potencial un voltio. Hacemos estas cuentas y me sale que el resultado es 0,224 por 10 elevado a menos 19 julios, porque estamos trabajando en el sistema internacional, julio, ¿vale? Bien, bueno, pues entonces nosotros también sabemos que la energía puesta en juego en el efecto fotoeléctrico es parte debida al trabajo de extracción, y el resto se emplea en aumentar la energía cinética de los electrones. Entonces el trabajo de extracción se puede calcular desde aquí, es igual aquí a la energía menos la energía cinética de los electrones, y eso, la energía sería HF menos HF sub 0, ¿de acuerdo? Y lo que es lo mismo, sería AF menos F sub 0 partido por, o sea, sacar factor común H, ¿de acuerdo? Bien, eso es si yo quisiese calcular el trabajo de extracción, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues sustituyendo aquí el trabajo de extracción, sustituyendo los datos, me quedaría que eso es igual a la frecuencia de la reacción incidente, que es
3 partido 62 por 10 elevado a 16 hercios, menos la energía cinética. Pero la energía cinética me la dan directamente, ni siquiera tengo que aplicar esta fórmula, ni siquiera tendría que aplicar esta fórmula, es decir, que directamente me la dan, me la dan aquí. Luego aquí lo único que tengo que hacer es sustituir su valor, 0,224 por 10 elevado a menos 19 julio. Es decir, que ni siquiera en este caso yo tendría que aplicar esta fórmula, puesto que la energía cinética me la dan directamente y la he calculado aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo único que tengo que hacer es realizar estas cuentas, ¿vale? Entonces si realizo estas cuentas me sale que esto es igual a 2,806 haciendo estas operaciones por 10 elevado a menos 19 julios, ¿vale? 2,806 por 10 elevado a menos 19 julios. Por tanto, despejando, yo sé que HF sub 0 es igual a 2,806 por 10 elevado a menos 19 julio. Despejando aquí la F sub 0, la F sub 0 sería igual a 2,806 por 10 elevado a menos 19 partido de H. Lo mismo 2,806 por 10 elevado a menos 19 partido de H, que es 6,6 por 10 elevado a menos 34. Si yo realizo esas operaciones, si realizamos esas operaciones, pues veremos que F sub 0 va a ser igual a 2,806 partido 6,6 por 10 elevado a menos 19 por 10 elevado a más 34, porque el exponente sale positivo. Hago esas operaciones y al final me queda 0,42 por 10 elevado a 15 hercios, realizando estas operaciones, ¿vale? Le emplaza al alumno a que haga estas operaciones que son evidentes. Bueno, vamos a ver qué ocurriría si la longitud de onda incidente fuese el doble, es decir, si yo tuviera una lambda prima que fuese igual a 2 lambda. Bueno, pues yo ya sé, por una parte sé que C es igual a lambda F. Pero yo ahora, para la nueva situación, tendría que ser igual a lambda prima por F prima, lo que implica que F prima sería igual a C, sería igual a C partido por por lambda prima. C, pero lambda prima sabemos que vale ¿cuánto? 2 lambda, ¿de acuerdo? 2 lambda, es decir, que yo puedo escribir esto como 1 partido por 2, C partido por lambda, pero C partido por lambda, ¿cuánto es? C partido por lambda es justamente F, de aquí F, sabemos que F vale ¿cuánto? C partido por por lambda. Entonces F prima sería igual a 1 partido por 2 por F, o lo que es lo mismo, F partido por 2. Es decir, que la radiación, la frecuencia F prima, la nueva frecuencia, sería justamente la mitad de la frecuencia anterior. Hombre, esto es muy importante porque nosotros sabemos que la energía es H por F, la energía es justamente H por F. Entonces, lo que tendríamos es que precisamente la energía, la nueva situación, la energía incidente prima sería HF prima, o lo que es lo mismo, HF partido por por 2, o lo que es lo mismo, HF partido por 2. Es decir, la energía anterior partido por 2. Es decir, la energía se ha reducido a la mitad. A la mitad. Concretamente, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que si esta frecuencia F prima, que es justamente F partido por 2, yo sustituyo los valores, y al sustituir los valores me quedarían 3 partido 6,2 por 10 elevado a 15 partido por 2. Hago esas operaciones, me quedaría 3 partido de 6,2 por 2 por 10 elevado a 15, y me sale
un valor de 0,24 por 10 elevado a 15 julios. Bueno, de esto, ¿qué es lo importante? Pues que esta frecuencia, F', es menor que la frecuencia umbral. Es menor que la frecuencia umbral. Por tanto, no habría efecto fotoeléctrico, no habría, por tanto, emisión de electrones. Es menor que la frecuencia umbral que yo he calculado aquí. La frecuencia umbral, no olvidemos que yo la he calculado y me salía ¿cuánto? 0,42 por 10 elevado a 15. Y aquí tengo 0,24 por 10 elevado a 15. Es decir, que es menor, por tanto no se produce efecto fotoeléctrico. Es normal, pero claro, al aumentar la longitud de onda lambda al doble, se ha disminuido la frecuencia a la mitad y en este caso la energía no es suficiente para que se produzca el efecto fotoeléctrico. Bien, pues con esto queda terminado el ejercicio.